Falta exactamente un año para Qatar 2022 y por eso nos vamos a meter de lleno con el recuerdo. ¿Cómo estaba cada una de las últimas 5 selecciones a un año del Mundial? No saben la cantidad de tiempo que llevó a hacer esto, ver los partidos, los resultados, los momentos, qué se hablaba en ese entonces, archivo de todo. Vamos a hablar acerca de cómo estaban las últimas 5 selecciones argentinas antes de disputar el Mundial. Cuando antes, un año antes, 365 días previos, en el mes de junio anterior al Mundial. ¿Cómo estaba cada equipo? ¿Cómo estaba jugando? ¿Qué se hablaba en ese momento? Algunas situaciones extrafutbolísticas importantes. Hay muchos detalles acerca de la selección de Bielsa, de Pekerman, de Diego, por supuesto de Sabella y de Sampaoli, así que tenemos mucho que comentar. Antes de comenzar te quiero invitar a vos a comentarme acá abajo cómo ves a la selección argentina a un año del Mundial. Hoy falta un año, estamos ahí nomás, no sé cuántas veces lo repetí ya, pero estamos a un año. Faltan mucho tiempo, pero a la vez es poco. ¿Cómo los ves como selección argentina en cuanto a juego, en cuanto a grupo, en cuanto a convocados? ¿Faltaría algo? Te leo en comentarios y empezamos. La primera selección que vamos a recordar es la de Corea-Japón 2002. En 2001, la Argentina estaba pasando un momento bastante delicado, ya no solamente a un nivel político, económico, social, sino además en una multitud de cosas que, por ejemplo, abarcaban al fútbol. Pero increíblemente la selección argentina estaba completamente aislada de ese contexto tan triste que vivió la Argentina por aquel entonces, ya que la selección nacional era el mejor combinado nacional de todo el mundo. No había selección mejor en ese momento en cuanto a juego, resultados, equipo, variantes, técnico. No había selección mejor en aquel entonces. La Argentina estaba en un nivel realmente increíble, pero vivió unas cosas bastante complicadas que la unían a Colombia. En primer lugar, en junio anterior al Mundial, vencen por 3-0 a un combinado que, por ejemplo, en aquel entonces tenía a futbolistas importantes como Freddy Rincón, Juan Pablo Ángel, Yepes, Serna, por supuesto Aspirilla, Córdoba, uno de los mejores arqueros que han pasado por el fútbol argentino. Teníamos muchos ejemplos colombianos que estaban rindiendo muy bien y enfrente una Argentina que los arrasó prácticamente 3-0 con un verdadero equipazo. Caballero, Vivas, Ayala, Pochettino, Zanetti. Increíblemente, Zanetti no tendría suerte en los mundiales sucesivos y es algo de lo que hablaremos. Simeone, Sorín, Verón, Claudio López, Crespo y Kili González, sin contar que también entraron, por ejemplo, nombres como Aimar, Gallardo y Delgado. Un muy lindo equipo de la mano de Marcelo Bielsa, un innovador total, un tipo que hasta ese momento era uno de los mejores entrenadores que podíamos tener y también demostraba su nivel. Estaba todo el país unido tras una selección argentina que mostraba un gran nivel, que arrasaba en eliminatorias y que nadie pensaba que iba a tener el desenlace que tendría en el Mundial, cuando lamentablemente nos quedamos afuera en primera ronda, siendo el mayor fracaso de la historia de la selección argentina, dicho por el mismo Bielsa. Éramos los máximos ganadores de la competición continental de la Copa América junto a Uruguay y se acercaba una Copa América. Se acercaba una Copa América en Colombia también, o sea, nos volvía a unir el destino con Colombia en 2001. Lo que pasa es que ese país estaba viviendo una situación muy complicada. Meses antes de la Copa América empezó a darse una negociación de acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC, pero pronto la guerrilla recrudeció su conflicto contra el gobierno. Hay una situación política, económica y social obviamente en la que no nos vamos a meter, pero sí debemos recordar algunos de los eventos que pasaron antes de esta Copa América. El 4 de mayo hubo un atentado directamente a las oficinas de organización de la Copa América. Apenas unas semanas antes había habido un atentado en Medellín, la ciudad en donde Argentina iba a jugar la fase de grupos. Poco a poco, durante mayo, se fueron sucediendo una multitud de atentados con víctimas fatales y heridos. Un clima social muy complicado. El presidente deliraba y decía: vamos a cambiar bombas por goles, como si una Copa América podría borrar o de alguna manera sobrellevar mejor el clima social que se vivía, que era muy triste para todo Colombia. Y así se decidió jugar la Copa América igual. O sea, Brasil se propuso como sede. El presidente colombiano, la Federación Colombiana, dijo que de ninguna manera iban a ceder la organización. Ya no había tiempo de organizarla en otro momento. En enero siguiente estaba la Copa de Oro, en donde estaban convocados, por ejemplo, México y Canadá, dos de los invitados a la Copa América, así que no había calendario. Tampoco podían atrasarlo más por una cuestión del Mundial, así que se decidió, por presión de las cadenas de televisión, jugarlo igual en Colombia. Canadá renunció a participar de la Copa América y Argentina, en las horas previas, recibió una amenaza directamente vía consulado en Bogotá hacia la delegación nacional y, a fin de cuentas, a pesar de la presión del presidente colombiano y del presidente argentino, que se unieron para convencer a Grondona y AFA de que vayamos igual a jugarla, se decidió que Argentina no
no viaje de todas maneras y se pierda esta Copa América por un motivo de seguridad. Así la Argentina no estuvo presente en este certamen continental, sería la última vez que pasaría eso, y a un año del Mundial no teníamos la oportunidad de probar al equipo en un certamen continental tan importante como una Copa América. En Alemania 2006 la cosa era bastante distinta, aunque el equipo también estaba muy bien. A un año del Mundial, la selección de Pekerman, al igual que pasó ahora contra Brasil, pero con una victoria, se clasificó frente a su par, su clásico, su gran rival en eliminatorias hacia el próximo Mundial. En Alemania 2006, bueno, un año antes ya estábamos clasificados. Fue un 3-1 contra Brasil, con un Riquelme impresionante, un Riquelme que convirtió y doble asistencia, increíble, ovacionado toda la bola. El equipo jugaba muy bien, el equipo jugaba pero increíblemente bien, era un relojito en muchos sentidos. En la saga defensiva teníamos a Yale y Heinze y no dejaron tocar la pelota Adriano y Robinho. En frente teníamos a Kaká, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú, y los pasamos por arriba en general con un verdadero equipazo. Abondancieri, Colochini, Ayala, Heinze, Lucho González, Mascherano, Sorín, Kili González, Riquelme, Saviola y Crespo. Entrarían también Zanetti y Tevez. Increíble cómo Zanetti va apareciendo a un año de cada mundial y termina quedando afuera. Es una locura. Uno de los mejores representantes del puesto en la Argentina en general en su historia, y se perdió 2 mundiales. No entendemos todavía qué pasó. A un año del mundial, la Argentina ya no solamente se metía en el certamen, sino además que vencía a Brasil con un nivel increíble de juego. En ese momento la selección estaba bastante bien, era candidata al mundial y nos veíamos con bastante ilusión de alguna manera. Lamentablemente sabemos cómo terminó la historia. Alemania nos cortó la ilusión y ese partido quedaría marcado en la historia como el famoso cambio de que no fue de Messi, el cambio de Riquelme, muchas cosas para comentar. Lo hablamos en algún video con Vicente Muglia en este mismo canal. A un año de Sudáfrica 2010, el Diego no estaba pasando sus mejores horas como entrenador de la selección argentina, lamentablemente. Desde España hablaban de que Argentina sumaba otro fracaso, y era así, o sea, sumábamos una derrota frente a Ecuador tras vencer a Colombia. Hacía un mes habíamos perdido 6-1 contra Bolivia en La Paz, un verdadero fracaso, una de las peores derrotas de la historia de la selección argentina, una de las más vergonzosas, y pronto enfrentaríamos a Brasil y Paraguay, 2 partidos que terminaríamos perdiendo también. La Argentina terminó muy complicada esa eliminatoria, recién se clasificaría unos meses después contra Perú y Uruguay. Recordamos muy bien goles de Palermo, de Volati, recordamos muy bien todo lo que pasó en aquel panzazo al agua de Diego, en aquella frase de Diego en conferencia, en esas lágrimas bajo la lluvia de Palermo. Muchas cosas, muchas emociones en una clasificación mundialista que costó muchísimo. Las proyecciones a un año del mundial eran que Argentina, si clasificaba, iba a ser vía repechaje. Nadie pensaba que Argentina iba a clasificar directo. Se pensaban todos que Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, según cálculos, iban a ser los clasificados directos al mundial, y al final de cuentas Argentina zafó del repechaje con Diego Armando Maradona como entrenador, y a pesar de las complicaciones tácticas que podía tener el equipo, que le gana a Colombia pero no juega bien a un año del mundial, y era un equipo que tenía convocatorias muy extrañas. A ver, se convocaron muchísimos futbolistas que tal vez no tenían nivel de selección argentina, un nivel que la verdad que no sorprendía a nadie, porque Argentina no tenía gran nivel, tenía grandes futbolistas pero no rendíamos y faltaba todavía un largo camino por recorrer. Estar a un año del mundial obviamente le daba una satisfacción a Diego de que había tiempo de mejorar. Lamentablemente las cosas así no lo hicieron, y en Sudáfrica nos comimos 4 contra Alemania, el chamullo alemán, y lamentablemente nos quedamos afuera en uno de los mundiales que más, y esto lo digo a título personal, debe ser el mundial que más me ilusioné por lejos. Hablaba las comparaciones con el 86, el tener a Diego como entrenador y Leo como jugador, o sea, había muchísimas cosas con las cuales ilusionarse y lamentablemente no se pudo dar. Brasil 2014, a un año del mundial, en 2013, el equipo de Sabella estaba viviendo partidos complicados pero que de todas maneras servían para progresar. Argentina alcanzaba su tercer partido consecutivo empatando, sí, tras empatar con Bolivia, también lo hizo contra Colombia y Ecuador, y en ese junio jugó 2 partidos que la verdad que, a ver, fueron en bajo nivel, sí, tuvieron un expulsado por partido, sí, pero estaba la sensación rondando en el aire de que Sabella tenía las cosas muy claras de lo que quería. Uno ve el 11 y la gran mayoría terminó en el mundial y jugando de una manera similar. Había una coherencia entre lo que Sabella quería a un año del mundial y lo que terminó pasando. Romero, Zabaleta, Fede Fernández, Garay, Rojo, Di María, Biglia, Mascherano, Walter Montillo, que dejaría su lugar luego a Leo Messi, que estaba con molestias físicas y termina entrando después, Agüero e Higuaín. La idea de esa doble flecha de eliminatorias era, por supuesto, acostumbrarse a jugar sin Messi, aunque Sabella en conferencia atacaba esos argumentos de Messi dependencia y decía, tenemos al mejor jugador del mundo, ¿cómo no vamos a ser Messi dependientes? Y estoy de acuerdo con eso en parte, porque la verdad que si tenés al mejor del mundo en tu equipo, obviamente vas a terminar aportando y queriendo explotar esa gran virtud que tiene como futbolista. Entonces es casi una obviedad. Sabella fue un líder de lo más fuerte, de lo más inteligente. Yo empecé a
laburar de periodista en 2013, cuando yo empecé a estudiar en 2014, pero en 2013 me abrió un blog, le fue muy bien en su momento, toda la bola, y en ese momento cubríamos lo que era la selección de Sabela con un dejo bastante positivo, porque uno veía que la selección venía progresando y que iba a hacerlo bien. Sí, en 2013 ya hacíamos algunas cosas de la selección argentina, y la verdad que la crítica era muy grande, o sea, era un blog básicamente de defensa a Sabela y toda esa selección argentina, que uno veía condiciones, veía cosas positivas, pero que lamentablemente el plano general del periodismo y los hinchas lo criticaban muchísimo. Por suerte eso cambió, obviamente tuvo que llegar la final del mundo para poder cambiar esa idea que todos tenían de la selección argentina. Nos dio una de las mayores alegrías frente a los Países Bajos, frente a Holanda en la semifinal, una de las mayores alegrías que vivimos como argentinos viendo fútbol, al menos en la época moderna. Pero un año de mundial también se probaron cosas que no terminaron siendo tan positivas, porque contra Ecuador, por ejemplo, se prueba el 3-5-2 a un año del mundial. Sabela hablaba de las virtudes de ese esquema y también de cómo iban a incluirlo a Messi luego, cuando vuelva físicamente. Había muchas cositas bastante interesantes que se terminaron probando después contra Bosnia, y fue un fracaso total, dicho por el mismo Sabela, que lamentablemente no le encontró la vuelta en el inicio del mundial frente a Bosnia. Quiso probar ese esquema, que después lo probaría en los meses sucesivos antes del mundial, y lamentablemente no terminó saliendo. También antes del mundial, curiosidad, se dio la convocatoria de Gago, que había una parcialidad bastante importante que lo pedía Gago, pero lamentablemente 2-3 días después quedó desafectado por lesión. Lamentablemente Gago no pudo tener demasiada continuidad en la selección, siendo uno de los mejores socios potenciales de Leo Messi. A un año con un entrenador de muchísima experiencia, mucho respeto por parte del grupo, un grupo de trabajo que tenía las cosas muy claras, un juego que se entendía que querían buscar, pero que lamentablemente a veces no era de alto vuelo, y que había vivido sus mejores horas hacía unos meses, porque Argentina llega a su pico de nivel en 2012, principio de 2013. Lamentablemente no se terminó dando el mundial, pero de todas maneras llegamos a la final y eso es recontra meritorio. Y finalmente vamos a ir con Sampaoli. A ver, un año antes del mundial 2018, Sampaoli estaba debutando en la selección argentina. O sea, para que nos demos una idea de lo que significa esto. Mientras Sabela llevaba 3 años en el puesto a un año del mundial 2014, Sampaoli recién llegaba. Era un técnico que ilusionaba a muchos. Debutaba contra la Brasil de Tite, le terminaba ganando 1-0. El 11 titular: Romero, Otamendi, Maidana, Mercado, José Luis Gómez, Biglia, Vanega, Messi, Dybala, Di María e Higuaín. Tenemos que mejorar un montón y consolidar nuestra idea. Llevará tiempo. Lamentablemente no lo hizo. No solamente no la consolidó, sino que la empeoró. Del 11 titular hubo apenas 2 futbolistas que no llegarían a Rusia 2018, pero sí, curiosidad aparte, había muchos jugadores en el banco que terminarían siendo habituales con la selección de Scaloni. Tagliafico, Acuña, Paredes, Guido Rodríguez, Papu Gómez, Joaquín Correa. Incluso Joaquín Correa es titular en el amistoso siguiente cuando Messi se va porque tenía el casamiento en ese momento y no podía jugar y no sé qué pasó. Se juega contra Singapur un 6-0 en el que ganamos, arrasamos y Di María juega muy bien, pero el titular como 9 fue Joaquín Correa, que curiosamente Scaloni después lo seguiría probando. Sampaoli ilusionaba, pero lamentablemente se quedó en Sampaoli, lamentablemente no funcionaron las cosas. Hay muchísimas cosas que comentar acerca de ese ciclo, que ya no es solamente una cuestión futbolística, sino también extra futbolística y muy importante. Creo que fue un desmanejo increíble lo que pasó en ese Mundial de Rusia, y lo estuvimos hablando en un video en donde detallamos todos los quilombos que hubo habidos y por haber en la interna. Así que si querés saber más, vas a ese video que dura como 25 minutos, media hora, una cosa así, y comentamos todo lo que pasó en la previa y en el Mundial en sí mismo. Acá repasamos cómo estaba Argentina antes de los últimos 5 mundiales. Te espero en comentarios, quiero leer a ver qué opinás de la selección de Scaloni, cómo estamos preparados a 365 días, y por supuesto estate muy atento porque en apenas unas horas se viene muchísimo más contenido. Gracias a todos por sumarse y nos vemos en apenas unas horas.